Mi hijo me arrebató la tarjeta de la mano frente a todo el mundo. Dijo que las medicinas eran puras fregaderas y que su coche era la prioridad. Tenía 40 años, una camisa de marca y la certeza de que su vieja madre se iba a aguantar una vez más. Tenía razón en una cosa. Me aguanté. Pero lo que no sabía era que, mientras caminaba de regreso a casa con las manos vacías y la pierna punzándome de dolor, yo ya estaba armando el fin de su mundo, ladrillo por ladrillo, en silencio. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Concepción. Tengo 72 años. Fui cocinera de una primaria pública por 31 años y saqué adelante a mi hijo sola desde que tenía 4 años. Sé lo que es despertarse cuando todavía está oscuro, subir al camión lleno a las 5 de la mañana con la nariz enterrada en la axila de un desconocido, y aún así llegar a la cocina de la escuela sonriendo porque 400 niños dependían de mí para comer. Sé también lo que es tener el corazón roto por quien más has amado en la vida. La farmacia de Don Benito era la única en la colonia que todavía les fiaba a los ancianos, una de esas farmacias de barrio con estantes de madera oscurecida y ese olor a alcohol mezclado con loción de San Juan que la hija del dueño colgaba detrás del mostrador. Aquella tarde de miércoles, el ventilador de techo estaba descompuesto y el calor de febrero en la Ciudad de México pesaba como una cobija mojada sobre todos en la fila. Yo sostenía la cajita de mi medicina para la artrosis con las 2 manos, como si fuera algo de mucho valor. Y lo era. Costaba 1,200 pesos, un dinero que yo había apartado con cuidado de mi pensión, recortando de aquí y de allá, dejando de comprar el yogur que me gusta, eligiendo pollo en lugar de res. No era un lujo. Era lo que me permitía levantarme de la cama sin gritar de dolor. Había 3 personas delante de mí. El ventilador de piso que don Benito había improvisado en el mostrador echaba un aire caliente que ni refrescaba. Yo estaba tranquila, con la tarjeta ya en la mano, pensando si pasaba al tianguis de regreso para comprar 1 kilo de zanahorias. Fue cuando la puerta de vidrio de la farmacia se abrió con un empujón que hizo que todos voltearan. No necesité mirar. Reconocí el paso, pesado, apurado, con esa cadencia de quien cree que el mundo tiene la obligación de abrirle paso. Era Fabián, mi hijo. 40 años a cuestas, una playera tipo polo de diseñador que yo sabía cuánto costaba porque ya la había lavado y planchado más de 100 veces, y el llavero del coche colgando del dedo índice como si fuera un trofeo. No dijo buenas tardes. No preguntó si yo estaba bien. Se saltó la fila con la naturalidad de quien se corta el cabello, se paró a mi lado, y antes de que yo entendiera qué estaba pasando, me quitó la tarjeta de la mano con una fuerza que me dejó una marca roja en el dedo meñique. Mamá, ¿qué tontería es esta? ¿Otra vez vas a gastar más de 1,000 pesos en medicina? Su voz era fuerte, no del tipo que se escapa sin querer. Era fuerte a propósito, la voz de quien quiere público. Miré la cajita en mi mano izquierda. Luego lo miré a él. Intenté hablar bajo. Intenté mantener la dignidad que me sobraba. Le dije que era mi medicina, que la necesitaba, que el dolor en las piernas estaba difícil. Él agitó mi tarjeta en el aire con una sonrisa de lado que yo conocía desde que tenía 12 años. La misma sonrisa con la que me pedía dinero para cosas que sabía que yo no debía darle. Dijo que dolores tenemos todos. Dijo que yo me la pasaba sentada todo el día viendo la tele y que no necesitaba medicinas caras. Dijo que el pago del coche vencía ese día y que, si su nombre llegaba al buró de crédito, sería mi culpa. Y se salió. La campanita de metal que anunciaba la entrada y salida de la puerta sonó como si fuera el fin de algo. Me quedé parada en medio de la farmacia, con la cajita en el regazo y la mano derecha todavía levantada, vacía. La muchacha de la caja, que me conocía desde niña, miró al piso. Una señora más grande, que estaba detrás de mí en la fila, se hizo la señal de la cruz muy despacio. Don Benito, allá atrás, fingió que estaba anotando algo en su libreta.
La lástima en los ojos de los demás duele más que cualquier artrosis. Puse la cajita de nuevo en el estante con cuidado, como si ella fuera la culpable de algo. Le agradecí a la muchacha de la caja, que todavía intentó ofrecerme crédito en la cuenta, y salí a la calle. El sol de la tarde me pegó en la frente como una bofetada. El asfalto olía a hule caliente. El microbús pasó rugiendo por la avenida levantando un polvo que me entró en los ojos. Empecé a caminar hacia la casa. Mi pierna derecha me daba un tirón cada 2 o 3 pasos, recordándome que la artrosis no sabe de humillaciones públicas, no respeta escenas de farmacia, no espera el momento adecuado para doler. Pero extrañamente, el dolor físico parecía pequeño en ese momento. Era un susurro comparado con el grito que tenía atorado en medio del pecho. 4 cuadras. Pasé por el mercado sin detenerme. Pasé por la primaria donde trabajé por 11 años. Pasé por la capillita donde bauticé a Fabián, donde recé para que creciera honesto y trabajador, donde le pedí a Dios que me diera fuerzas para criar a ese niño sin padre y sin mucho dinero, pero con mucho amor. Entré por el zaguán de mi casa, me senté en la silla de la cocina, y la película empezó a pasar. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, viene de adentro, de un lugar que no aparece en las radiografías y que ningún médico del seguro puede diagnosticar. Es el cansancio de quien cargó el peso de alguien por demasiado tiempo, y un día, sin que nadie se dé cuenta, las rodillas empiezan a ceder. Sentada en esa silla de madera, mirando la cocina que me sabía de memoria, cada mancha en la pared, cada rayón en la puerta del refri, cada grieta en el azulejo arriba de la tarja, empecé a entender que estaba agotada de esa manera. Fabián nunca se fue de la casa. Lo intentó una vez. Se fue a vivir con una novia a un departamento rentado en la colonia vecina. Duró 8 meses. Regresó diciendo que la muchacha era una desordenada y que la vida en pareja era más cara de lo que él había calculado. Desde entonces, ocupaba el cuarto más grande de la casa, el que tenía la ventana hacia la calle, con el aire de la tarde. Mi cuarto estaba al fondo, con la ventana dando a la barda del vecino. Nunca se me ocurrió quejarme por eso. El dinero de Fabián. Él trabajaba en un centro de atención telefónica en el centro histórico. Desaparecía cada mes de formas que aprendí a no preguntar. Ropa nueva, salidas con los amigos, el celular que cambiaba cada año y ahora ese coche. Un coche que yo sé que costó más de lo que él podía pagar, porque una noche oí su plática con un amigo sobre las mensualidades y se me pusieron los pelos de punta. Mi pensión, poco más de 2 salarios mínimos, pagaba la luz, el gas, el mandado, e iba tapando los agujeros que él dejaba. Cuando la cuenta de su tarjeta de crédito vencía y no tenía cómo pagar, aparecía con ese modito, con los hombros caídos, diciéndome que estaba muy apretado. Yo siempre lo ayudaba. Después de la escena de la farmacia, sentada en esa silla de madera con la pierna doliendo y el corazón todavía más, finalmente vi la palabra correcta para lo que estaba pasando. No era ayudar, era mantener. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y yo había pasado años fingiendo que no existía. Me levanté y puse café. El olor del grano tostado llenó la cocina, y por un segundo fue como un abrazo. Fue ese olor el que me despertó a las 4 de la mañana durante décadas para ir a trabajar. Ese olor era mi ancla. Mientras el agua caliente bajaba por el filtro, algo se fue acomodando en mi cabeza. No lloré esa tarde. Eso me sorprendió. Soy mujer de lágrima fácil. Lloro con canciones de Juan Gabriel. Lloro con la foto de mi difunto esposo que tengo en la repisa de la sala. Lloro con las novelas sin ninguna vergüenza. Pero ahí, con la taza humeante en las manos y el ruido del barrio entrando por la ventana abierta, mis ojos estaban secos. En lugar del llanto, había claridad. Y la claridad, descubrí esa tarde, es la cosa más peligrosa que puede aparecer en la cabeza de una mujer vieja que se ha pasado la vida entera siendo subestimada. Fui a mi cuarto. Abrí la puerta del ropero, ese de madera maciza que huele a naftalina y jabón de coco, y me quedé parada mirando hacia adentro por un rato.
Luego me hinqué con dificultad, con la rodilla tronando en el piso frío, y jalé el cajón de hasta abajo. Empujé las cobijas de invierno a un lado. La lata de galletas estaba ahí, roja con flores blancas, con la tapa un poco oxidada de las orillas, de esas que uno recibe de regalo y nunca tira porque siempre sirven para guardar algo. Fabián nunca supo lo que había dentro. Él era de ese tipo de gente que no ve lo que tiene enfrente, porque la arrogancia funciona como una venda en los ojos. Abrí la lata. El olor a papel guardado y a lavanda llenó el aire. Dentro de la lata, mi vida real estaba doblada por capas. La escritura del terreno que yo y mi esposo Ernesto compramos cuando todavía éramos jóvenes, cuando esta colonia era puro llano y nosotros cargábamos los bultos de cemento en la espalda los fines de semana. Ernesto murió de un derrame cuando Fabián tenía 6 años, dejándome con una casa a la mitad, un niño y una nostalgia que todavía hoy ocupa un lugar permanente en mi pecho. Yo terminé de construir esa casa, literalmente. Le pagué a un albañil para levantar las bardas del cuarto del fondo y del baño. Pagué con dinero de tamales vendidos en la calle, de costuras hechas de noche, de horas extra en la cocina de la escuela. Fabián creció entre esas paredes, pero las paredes eran mías. Saqué también el fajo de dinero amarrado con una liga, billetes de 200 y de 500 pesos que yo había juntado a lo largo de los años con una disciplina silenciosa que ni yo misma sé explicar bien. Cada mes, sin falta, guardaba algo. 50 pesos que sobraron del mandado, 100 pesos de un pastel de cumpleaños que le hice a la vecina, 200 de mi aguinaldo que le dije a Fabián que había sido menos de lo esperado. Conté ahí mismo, extendiendo los billetes sobre la colcha, 28,000 pesos. Para quien financia un coche de $500,000 puede parecer poco. Para una mujer que se pasó la vida haciendo milagros con monedas, era una fortuna. Era libertad en papel. Por último, saqué una agendita de pasta dura, chiquita, con la liga que sujeta las páginas ya estirada. Ahí estaban los números de las personas que realmente importaban en mi vida, personas que Fabián nunca conoció bien porque nunca le interesó conocerlas. Pasé las hojas despacio. En la letra D estaba el nombre de Dora, mi compañera de cocina por 14 años, una mujer llenita y alegre que se reía del ruido de las ollas como si fuera música. Ella se había mudado a Veracruz cuando su hija se casó, y siempre me estaba invitando a pasar unos días allá. Yo siempre decía que no podía dejar a Fabián. ¡Qué chiste! En la letra A, el nombre de Adrián, un niño que estudió en la escuela donde yo trabajé, allá por los 90. Llegaba cada mañana sin desayunar, con los ojos hundidos de hambre, el pantalón siempre roto de la rodilla. Yo le guardaba un plato de más y se lo daba en la mano antes de cerrar la cocina. Le di consejos de madre cuando su mamá no estaba en condiciones de dárselos. Le dije que el estudio era el único camino. Adrián hoy tiene una notaría en el centro de la ciudad. Me encontró hace 3 años en el súper, me abrazó llorando frente a todos y me puso su tarjeta en la mano, diciéndome que yo le había salvado la vida y que podía llamarlo a cualquier hora del día o de la noche para lo que fuera. Cerré la agendita. El plan se estaba formando en mi cabeza, pieza por pieza, con esa calma fría que viene cuando uno finalmente deja de tener miedo. Fui al teléfono fijo en la sala. Todavía tengo uno. Soy de la época en que el teléfono fijo era señal de responsabilidad. Y llamé al banco. Esperé en la fila de atención electrónica con la paciencia de quien ha frito 1000 empanadas. Cada minuto de música de espera era un ladrillo más en la pared que yo estaba construyendo. Cuando la señorita me atendió, pedí el bloqueo de la tarjeta por robo. No dudé en la palabra, porque eso era lo que había pasado. No importaba que el ladrón hubiera salido de mis propias entrañas. El robo tiene nombre, sin importar quién lo cometa. La muchacha confirmó el bloqueo. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato por un momento. La tarjeta que estaba en el bolsillo del pantalón de Fabián en ese instante era un pedazo de plástico inútil. Y él todavía no lo sabía. Mientras la noche llegaba a la ventana de la sala, yo empacaba mis cosas. No era una maleta grande,
una de tela de cuadros que usaba para viajar cuando todavía viajaba, que estaba arrumbada en lo alto del ropero con una capa de polvo sobre el cierre. Puse dentro mi ropa sin mucha ceremonia, los suéteres que uso en invierno, mis faldas cómodas, 2 vestidos, mis documentos, la escritura, el dinero envuelto en una bolsa de plástico. Todo lo que realmente necesitaba cabía en una maleta mediana. 40 años de vida en esa casa y lo esencial cabía en una maleta mediana. Hay algo doloroso y al mismo tiempo liberador en darse cuenta de eso. Escribí una nota con letra redonda y la dejé debajo del control de la tele. El primer lugar donde Fabián miraría al despertar, porque su primer acto cada mañana era prender la tele antes que cualquier cosa. Escribí que había salido temprano al mercado, que iba a aprovechar para arreglar unas cosas en el banco, que volvería antes de la comida. Mencioné que iba a tratar de conseguir ese sazonador para la carne que tanto le gustaba. Él iba a leer eso, iba a sonreír con esa sonrisa de superioridad, y se iba a sentar en el sillón esperando a que yo regresara con bolsas y comida y su misión. Se iba a quedar sentado esperando. A las 4:30 de la mañana, poniéndome mis tenis más suaves en la oscuridad del cuarto, sentí por primera vez en muchos años que me estaba despertando para mí misma, y no para servir a nadie. La maleta pesaba, pero su peso era infinitamente menor que el que yo había cargado en la espalda por décadas. Cerré la puerta de la entrada con cuidado de ladrona y atravesé el patio pisando despacito. El aire de la madrugada me pegó en la cara y fue como el primer respiro después de mucho tiempo bajo el agua. La colonia estaba quieta. Un gato cruzó la calle frente a mí sin mirarme. Las estrellas todavía se veían en el cielo, el tipo de cosas que uno deja de ver cuando vive agachada. Caminé hasta la parada del micro. A cada paso, la culpa intentaba aparecer, como siempre lo hace. La voz de la culpa tiene el mismo tono que todas las cosas que nos amarran, susurrante, razonable, dando argumentos. Decía que él era mi hijo, que yo había prometido cuidarlo, que una madre no abandona. Pero otra voz, más antigua y más honesta, respondía que cuidar no es lo mismo que deshacerse una misma, que amor no es lo mismo que servidumbre, y que nadie abandona a nadie al decidir que merece ser respetada. El micro apareció en la curva con las luces cortando la neblina rala. Subí con dificultad el primer escalón, pero subí. El viaje hasta Veracruz duró varias horas. No me dormí. Me quedé mirando por la ventana mientras el mundo despertaba, viendo la luz del sol nacer primero sobre el campo y luego sobre los techos de lámina y teja, pintando todo de un naranja que parecía una promesa. Dora estaba en la puerta de su casa cuando el taxi me dejó en la calle. Llevaba un delantal floreado y tenía una cuchara de madera en la mano que bajó despacio cuando me vio bajar con la maleta. No necesité explicarle nada. Ella conocía el peso que uno carga cuando finalmente decide soltar. Me abrazó ahí mismo, en la calle, y me llevó para adentro con olor a café de olla y a pimienta, y durante 5 minutos enteros dejé que el silencio cuidara de mí. Fabián empezó a darse cuenta en la tarde de ese mismo día. Yo había apagado las notificaciones, pero cada hora miraba el celular. Los primeros mensajes eran con el tono de quien todavía cree que tiene el control. ¿Dónde estás? ¿El mercado se está tardando? ¿Ya es casi mediodía? Luego el tono fue cambiando, como el cielo cuando llega la tormenta. El pago del coche había vencido. El banco le había llamado. La tarjeta estaba bloqueada y no podía pagar nada. Guardé el celular en la bolsa y fui a ayudar a Dora a pelar yuca para la comida. A la mañana siguiente llamé a Adrián. Él contestó antes del segundo timbrazo, y cuando me reconoció, su voz cambió. Se puso más presente, más atento, de esa forma de quien sabe que debe una deuda que nunca podrá pagar por completo. Se lo conté todo sin que me temblara la voz, sin llorar, con la objetividad de quien ya terminó de sufrir y está en modo de resolver. Adrián escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó callado por unos segundos y luego dijo, con esa voz grave de notario experimentado, que yo había hecho todo bien. El bloqueo de la tarjeta, la salida, los documentos que me llevé.
Me preguntó si quería que él tomara alguna medida legal con respecto a la casa. Dije que sí, que quería a Fabián fuera de ahí, por la ley y dentro del plazo, que la casa era mía, que yo la había construido con mis propias manos y que no pensaba dejar que sirviera de refugio para quien me había tratado como a un mueble viejo. Adrián dijo que se encargaría de todo. Iba a preparar la notificación extrajudicial, iba a dar un plazo formal de 30 días para desocupar, y se iba a asegurar de que todo se hiciera conforme a derecho. Me pidió que le mandara los documentos con un servicio de mensajería ese mismo día. Cuando colgué, Dora estaba en la puerta de la cocina con 2 vasos de agua de Jamaica en la mano. No preguntó nada, solo me entregó el vaso. Se sentó en la silla de palma a mi lado y se quedó mirando conmigo hacia el horizonte, que desde ese patio se sentía más amplio que cualquier calle de la ciudad. El mensajero llegó al final de la tarde. Cuando firmé la carta poder, mi mano no tembló. Cada letra de mi nombre, escrita ahí, era una declaración. Yo existo, yo importo, yo soy dueña de mi historia. Y el reloj empezó a correr. Los días en Veracruz tenían una textura diferente a todo lo que había vivido en los últimos años. Me despertaba con el ruido de los pájaros y el aire que olía a tierra mojada. Tomaba café sin prisas, sin oír puertas azotarse o a alguien exigiendo que la ropa estuviera planchada o la cena lista. Caminaba por la plaza en la mañana con Dora, sintiendo el aire fresco, y descubrí que mis piernas me dolían mucho menos que en mi antigua colonia. Fui a la farmacia el segundo día y compré mi medicina para la artrosis con los billetes de mi ahorro. Guardé la cajita en la bolsa con cuidado, como si fuera algo sagrado, y lo era. Era el símbolo de que nadie más iba a decidir si mi dolor merecía o no ser atendido. Fabián llamó 43 veces en 3 días. Lo sé porque Dora, curiosa como ella sola, se puso a contarlas. No contesté ninguna. Al 10º día, Adrián me llamó para decirme que el actuario había entregado la notificación en sus manos. Fabián había firmado de recibido. Según el reporte, se puso blanco como papel. Intentó alegar que la casa era suya por derecho, que yo me había vuelto loca, que aquello era inhumano. El actuario le explicó, con la paciencia cansada de quien hace eso diario, que la ley no funciona a base de gritos ni de derechos inventados. Cuando Adrián me contó que Fabián se había quedado sin reacción al final, solo con el papel en la mano y los ojos fijos en el suelo, no sentí alegría. Sentí esa cosa extraña, que es una mezcla de alivio y tristeza. El sentimiento de quien ve la caída de una ilusión que duró demasiado tiempo. Contesté su llamada al 12º día. La voz que llegó del otro lado de la línea no era la del hombre que se saltó la fila de la farmacia y agitó mi tarjeta en el aire como si yo fuera una niña. Era una voz más fina, con las orillas de la arrogancia lijadas por la realidad. Intentó amenazar primero. Dijo que eso era abuso, que yo estaba siendo cruel, que le iba a contar a todos los parientes. Lo dejé hablar. Luego le dije, con la voz serena, que la casa tenía mi nombre en la escritura, que mi abogado tenía todos los papeles, y que si no se salía en 30 días, la policía lo iba a sacar frente a todos los vecinos. Mencioné específicamente a doña Francisca, que vivía al lado y que siempre estaba al pendiente de todo lo que pasaba en la calle. El silencio del otro lado fue largo. Luego preguntó, con esa voz que reconocí como la del niño de 6 años que tenía miedo a los truenos, si realmente yo sería capaz de hacerle eso a mi propio hijo. Respiré el aire de la tarde antes de contestar. Le dije que yo había sido capaz de criar a un hijo sola, de levantar paredes con mis propias manos, de defender la comida de 400 niños frente a hombres que querían robarse el presupuesto, y que sí, que era perfectamente capaz de defender lo que era mío. Colgué sin esperar respuesta. Dora, que había fingido estar regando las macetas, pero obviamente estaba oyendo todo, vino hacia mí con una expresión de quien acaba de ver una escena de película. Nos quedamos sentadas en silencio por un rato, viendo el cielo oscurecerse. Al 20º día, el banco fue por el coche. Adrián me lo contó por teléfono.
El remolque apareció en la calle temprano. Fabián intentó cerrar el zaguán. Lloró en la banqueta frente a toda una calle de vecinos que lo habían visto portarse como rey durante años. Se llevaron el coche, y con él se fue la última capa de su teatro. El 30º día cayó en un viernes de cielo nublado. Adrián fue a buscarme hasta Veracruz en su coche. Dijo que yo no iba a regresar a mi propia casa de otra forma que no fuera con la frente en alto y alguien al lado que me respetara. Hicimos el camino en silencio casi todo el tiempo, viendo por la ventana cómo el paisaje cambiaba del verde de la costa al gris de la ciudad. Mi bolsa negra estaba en mi regazo. La escritura, dentro de un sobre, estaba conmigo. Cuando el coche dio la vuelta en mi calle, mi corazón dio un salto, pero luego se calmó. La calle estaba igual que siempre. El bache arreglado a medias, la tiendita de la esquina, el perro durmiendo en la banqueta. Pero había un silencio diferente. Doña Francisca estaba en su puerta, fingiendo que barría. Se detuvo cuando el coche se paró. Bajé despacio. Adrián bajó justo detrás, con su portafolio y ese traje oscuro que le daba una apariencia imponente de quien representa la ley, porque eso era exactamente lo que representaba en ese momento. El zaguán rechinó como siempre. El patio estaba vacío sin el coche. La puerta de la sala estaba entreabierta. Fabián estaba en medio de su cuarto, cerrando el cierre de una maleta de lona vieja, de esas baratas. Llevaba una playera sencilla, sin marca alguna, arrugada. Su cabello se veía diferente, sin el gel que siempre usaba. Parecía más joven y más viejo al mismo tiempo. Levantó los ojos cuando la luz de la puerta cambió. Me vio del brazo de Adrián, con la espalda derecha y la mirada firme. Se quedó parado. Adrián tomó el control de la situación. Explicó que el plazo había terminado, que todo estaba en orden, y preguntó si la desocupación sería pacífica. Fabián me miró a mí, solo a mí. Había ahí una pregunta que no podía decir en voz alta. La misma pregunta del niño de 6 años con miedo a los truenos. ¿Todavía me amas? ¿Todavía me vas a salvar? Le sostuve la mirada. No bajé la cabeza. No hubo lágrimas. Dije, buenos días, con la serenidad de quien finalmente encontró su lugar. Él agarró sus cosas. Pasó a mi lado despacio. Olía a ropa guardada y a derrota. En la puerta se detuvo un segundo, con los hombros caídos, sin las llaves del coche que ya no existía. Dijo que se iba a casa de un primo en Iztapalapa, que el primo lo iba a dejar quedarse un tiempo. Le dije que Dios lo acompañara. Le dije que esperaba que la vida le enseñara lo que yo había intentado y que su orgullo no lo dejó aprender. Se fue. Caminó por el patio, abrió el zaguán, dio la vuelta a la izquierda sin mirar a ningún vecino y desapareció en la esquina. Me quedé parada en la puerta de mi sala, mirando el espacio vacío donde él había estado. Luego miré hacia adentro, a la casa que yo había construido con el dinero de las empanadas y los pasteles, con el sudor de madrugadas frías y tardes calientes, con la terquedad de una mujer que no aceptó que la muerte de su esposo fuera el fin de su historia. Las paredes estaban sucias, la tarja llena de trastes, el piso necesitaba una trapeada. Adrián, detrás de mí, me habló sobre poner la casa en renta, sobre una inmobiliaria, sobre la mejor forma de que la propiedad me diera para vivir tranquila. Escuché todo, acepté todo, y ese mismo día pusimos el anuncio. La pareja que se fue a vivir ahí, 2 maestros de primaria, gente tranquila con una niña chiquita, me mandó un mensaje una semana después diciendo que el patio les parecía muy bonito y que iban a plantar cilantro y chiles en la orilla. Me puse feliz de una forma que no esperaba sentir. Hoy, a mis 72 años recién cumplidos, vivo en un cuartito que la hija de Dora construyó para mí al fondo de su casa. Un cuarto amplio, un baño con barras de seguridad y una cocina con estufa nueva que yo quise comprar porque nunca he podido estar lejos del fogón. Las tardes de miércoles, Dora y yo hacemos comidas para repartir en las plazas. 50 lonches, con frijoles refritos como los que aprendí a hacer en la escuela, con guisado y tortillas calientes. El hijo de Dora lleva todo en su camioneta al centro. Alimento a quien tiene hambre de comida.
no a quien tiene hambre de consumirme a mí. El dinero de la renta, junto con mi pensión, me da una tranquilidad que nunca conocí. Compro mi medicina la primera semana del mes, sin contar monedas, sin dejar de comprar mi yogur, sin sacrificar lo que mi cuerpo necesita. De Fabián sé poco. El chisme llega por caminos que uno no controla. Doña Francisca todavía me manda mensajes de vez en cuando. Supe que entró a trabajar a una bodega, que está pagando sus deudas solo por primera vez en su vida. Deseo de corazón que eso lo cambie. Ninguna madre puede dejar de desearlo. Pero no he llamado, no he mandado dinero, no lo he ido a buscar. Quien cortó el cordón umbilical en medio de esa farmacia fue él. Yo solo aprendí a quedarme de pie. La gente mira a una mujer vieja de cabellos blancos y pasos cortos y cree que su historia ya terminó, que es un sobrante, que es un adorno. Se les olvida que la madera más vieja es la que hace el fuego más fuerte, y mi estufa, ahora, solo se prende para quien sabe darle valor al banquete. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos. Te espero allá.